Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero tocar un tema muy importante porque bueno, ya esta situación con este oligarca mexicano que ha estado defraudando al país durante mucho tiempo, ¿no? Utilizando toda su influencia en los medios de comunicación, porque pues literalmente él tenía uno de los principales medios de comunicación aquí en la nación y se había también apropiado con un comando armado de uno que era el Canal 40 en su momento, ¿no? Todo esto que ya sabemos la clase de personaje que es, pero me sorprende, ¿no? Y el otro día estábamos viendo acá en un videoprograma donde presentaba parte de esto y alguien decía, es que Pablo, es que hay que arriesgarnos, ya no tenemos nada que perder y hay que cambiar a Anslo y que no sé qué y necesitamos a Salinas Pliego. Y yo, no, ¿de veras? Miren esto amigos, porque es importante a dónde nos está metiendo, porque esto no es de ahorita, sino ya se estaba comentando por todo el tema que les decía, ¿no? De esta crisis que había en el Poder Judicial antes de que hubiese la reforma. Afortunadamente ellos desde este septiembre ya se fueron los pasados, que eran los que le habían permitido literalmente no pagar tanto aquí como en el extranjero estas deudas tan grandes que tiene este señor. Un personaje que de los más de 14,000 millones de dólares que tenía de fortuna, pues ya literalmente nada más le quedan 4,000 millones de dólares, pero aún así ya con todo lo que debe de impuestos y demás ya no le va a quedar prácticamente nada. O sea, 100 millones o así, pero aún así con todo lo que se le va a seguir presentando y aparte donde la gente literalmente ya no le tiene la confianza que antes, donde las tiendas de raya que él estaba teniendo, ¿no? Esto que es Electra y demás, pues literalmente la gente, ¿por qué seguirían comprando en ellas cuando ven que hay otro tipo de opciones? Cuando ven que hay otro tipo de fintech en lugar de su banco, por ejemplo, ¿no? Vean esto, el tema de los fondos de Estados Unidos que están llevando a TV Azteca al arbitraje con el Temec. Exigen a Salinas Pliego que pague esta deuda millonaria. Y es que ya la administradora de fondos de inversión de Estados Unidos, Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners, van a buscar recuperar 500 millones de dólares de parte del dueño de Grupo Salinas. Y amigos, eso es una tajada verdaderamente fuerte. Imagínense si solamente le quedan 4,000 millones de dólares. Esto es parte importante, más lo que debe de impuestos a México. Vean, este grupo de inversionistas ya tuvo que recurrir a este arbitraje internacional bajo el tema del Temec para que TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pueda pagar esta deuda, luego de considerar que este proceso judicial en México se condujo sin respetar el debido proceso. Y es lo que les digo, él literalmente tenía en los bolsillos parte de las condiciones que había ahí por obviamente jugosas participaciones y dice: se trata de las administradoras de fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners que buscan 500 millones de dólares. Así, las firmas han presentado ante este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión, CIADI por sus siglas, que su réplica ante la desestimación de este proceso de arbitraje contra el Estado mexicano, lo cual firmaba fue rechazado por motivos de jurisdiccionales infundados. De acuerdo con esta Catherine P. Padgett de Aikenhum Strauss Howard, en Washington DC y asesores legales de las demandantes de este arbitraje de inversión, este mundo sigue creciendo porque hasta el día de hoy TV Azteca permanece protegida de responsabilidades. Y esto gracias a las acciones indebidas de tribunales mexicanos locales. Son inversionistas estadounidenses. Sus inversiones están protegidas por las disposiciones del Temec. Consideramos también que no es del interés de México gastar los recursos de los contribuyentes en una acción que se lee como la defensa de acciones ilegítimas de tribunales mexicanos, que han protegido indebidamente a un multimillonario mexicano y a sus empresas de haber tenido que pagar obligaciones legales de deuda. El mismo multimillonario mexicano cuyas empresas también deben una cantidad masiva de impuestos no pagadas al Estado mexicano, agregaba Padgett, que ya saben que ya no están estos jueces corruptos que protegían a este tipo. Y la cosa es que este tipo tanto se queja de todos los mexicanos, que le chocan, que pobres, que no sé qué. Y amigos, véanlo, es el clásico tipo que te debe dinero, te dejen visto, pero eso sí, en las redes sociales está presumiendo la vida de que se fue de viaje y demás, ¿no? Ay, no tengo y demás. Vean,
En el año 2022, TV Azteca había iniciado el proceso ante el 63º Juzgado Civil de este Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, presidida por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, solicitando también que se declarase que por temas del bicho constituía un caso de fuerza mayor que le impedía cumplir sus obligaciones y pagar sus deudas a sus inversionistas. Amigos, ¿saben cómo se torció a tanta gente? Ustedes veían los casos donde una persona que le pidió 3,000 pesos prestados, ¿no? Y que por temas del bicho no pudo pagar durante 6 meses y esos 3,000 se convirtieron en más de 20 y tantos mil pesos. Personajes que literalmente, el tema de los viejitos, que donde no había la seguridad o las medidas adecuadas dentro de sus instalaciones, y qué le hacían a esta gente cuando, no, pues ya no tienes nada, ¿no? Es que no hiciste movimientos y les robaban el dinero. O sea, amigos, el juez otorga medidas cautelares sin conceder audiencia ni notificar a los acusados, ondeando la suspensión de pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud declarase el fin del bicho. Y así, esto lo privó a los inversionistas de la oportunidad de defenderse, pese a las actividades de los tribunales que ya se habían reanudado por completo 6 meses antes. Y cuando los prestamistas le pidieron levantar la medida cautelar, después de que la OMS y el presidente Andrés Manuel López Obrador declarasen el fin de esta emergencia, ese mismo tribunal negó la solicitud con el argumento de que solamente se declararon terminadas las acciones extraordinarias, pero que aún existían casos de bicho, quedando así suspendidas las obligaciones de TV Azteca. ¿Se imaginan que todos los deudores de Banco Azteca, de Electra, de todas sus tiendas de raya y demás hubiesen declarado lo mismo? Imagínense. Así, 9 de mayo de 2023, su juez concedió una medida cautelar solicitada por la televisora, permitiendo obtener reportar información financiera al público como una empresa entonces cotizaba en Bolsa Mexicana de Valores. Ya no lo hace porque ya están más que quebrados, ¿no? Y en la orden judicial le había permitido blindar la información sobre su desempeño financiero. Continuaba fingiendo que estaba sufriendo dificultades debido al bicho. Convenientemente, esto también significaba que no había base para que los prestamistas dijesen que TV Azteca ciertamente podía pagar esta deuda que ahora debía en su totalidad, así como las obligaciones fiscales impagadas que también estaban desafiando. Y posteriormente, el 30 de enero de 2024, el Tribunal de Apelaciones determinaba que la medida cautelar debía de mantenerse hasta que TV Azteca notificara a 35 acusados, ¿no? O sea, imagínense, y como resultado, la firma que representaba a los inversionistas afirmaba que TV Azteca podía continuar abusando de un proceso claramente defectuoso, de la imposición de una medida cautelar para poder bloquear esfuerzos que desestimaban y evitar así pagar esta deuda. En resumen, México es responsable, bajo el derecho internacional y antiinversionistas estadounidenses, por el mal uso de sus sistemas judiciales en contra de sus intereses en favor de TV Azteca y del señor Ricardo Salinas Pliego. Y sin embargo, México se está negando repetidamente a comprometerse con los demandantes en que deberán de ser un objetivo común para detener este abuso ventajoso de poder judicial de México en beneficio de su particular. Ahora, entre el panel del TEMEC, los inversionistas han explicado que presentaron un caso arbitral contra el Estado mexicano y contra TV Azteca, y al gobierno mexicano lo consideran responsable en última instancia de cumplir con las obligaciones del TEMEC, y entre ellas es garantizar el respeto a la ley y el acceso a un juicio de igualdad de condiciones y sin irregularidades para los inversionistas. Dichas acusaciones en estos fondos de inversión han coincidido con el inicio de estas consultas públicas para la revisión del TEMEC, mecanismo que está fungiendo como plataforma para que el sector privado de cada país exponga sus inconformidades con el tratado y con el clima judicial de competencia económica de Norteamérica. O sea, amigos, nada más para que vayan viendo por dónde nos pueden meter en este contexto y vean parte de también otras deudas que está teniendo este señor. O sea, es completamente una ficha, es una rata, es de lo peor. Pero miren, afortunadamente ya han cambiado al Poder Judicial. Vamos a ver qué se va a poder hacer acá. Y miren esto. Quizás para recordar a la audiencia de dónde vienen el tema de impuestos, la mayor parte viene del fraude a Mexicana de Aviación, el desmantelamiento operado durante el sexenio de Vicente Fox por Gastón Azcárraga, que era el líder entonces del grupo empresarial, la Comisión de Hombres de Negocios.
Cuando desmantelan la Mexicana de Aviación, crean una serie de empresas de papel que venden a Ricardo Salinas Pliego, bueno, al Grupo Electra por 600 millones de pesos y les ponen acciones de Mexicana de Aviación. Tenían muchas pérdidas fiscales, pues la empresa estaba quebrada, ¿no? Estaba de hecho intervenida por el Estado. Y Ricardo Salinas Pliego en los años siguientes, allá en el sección de Felipe Calderón, descuenta al Grupo Electra las pérdidas fiscales de Mexicana de Aviación, de una aerolínea. Cuando el SAT, unos años después, durante el sexenio de Peña Nieto, revista sus cuentas, dice, a ver, ¿cómo te descontaste miles de millones de pesos de una empresa, de una aerolínea, si tú eres un grupo financiero? Y ahí ¿qué tenía que ver? Empezó el pleito con el SAT. Entonces, quizás empezar con que las deudas que él tiene con el SAT son más que legítimas. O sea, es alguien que se descontó a su empresa financiera las deudas fiscales de una empresa, de una aerolínea. Ojo, porque aquellos que me dicen, Pablo, hay que darle una oportunidad, no podemos perder más, y que no sé qué. Bien, si ha robado en todos los sentidos al extranjero, al gobierno, ha asaltado con un grupo armado para quedarse con el Canal 40, ¿crees que esta persona merece una oportunidad? Durante los años 80 y 90, y en los 2000, o sea, se descontó a sí mismo algo que no tenía. Se descontó por más de 30 mil millones de pesos de impuestos con base en esto. O sea, él las compró 600 millones de pesos y se descontó más de 30 mil millones de pesos. El último descuento, espérense, el último descuento lo hace en el 2013. Se descuenta 13 mil millones de pesos de impuestos de Mexicana de Aviación. Ese mismo año hay un programa fiscal de Enrique Peña Nieto, cuando entra, que es contra corriente, que es una condonación masiva de impuestos. Ese mismo año el gobierno de Peña Nieto le condona 7 mil millones de pesos a sus empresas. O sea, se descuenta de manera ilegal 13 mil millones de pesos y aparte el gobierno le regala 7 mil millones de pesos de condonación de impuestos. O sea, solo para decir que, para plantear las bases de que lo que debe, lo debe y que desde hace tiempo y desde hace mucho tiempo. Es una ratota, amigos. O sea, literal, vean incluso, ¿no? El que le prestó 29 millones de dólares a Salinas Pliego. Vean esto, escuchen, no, es que... El caso de Ricardo Salinas Pliego, 26 millones de dólares de préstamo o de inversión. ¿Qué fue aquello? ¿Fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisiones? Para ser precisos, 29.700.000 dólares de 1993. Sí. Préstamos, inversiones, ¿qué era eso, ingeniero? Sí, yo le di precisamente un crédito por ese monto. Un crédito. Era un crédito para una inversión, nada más. Me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado. ¿Ya se lo pagó? No me lo ha pagado, sí. No, hombre, amigos, le robó a todos. Vean acá. En 1993, el señor Salinas privatizó la televisora estatal Imevisión en favor de don Ricardo Salinas Pliego. El nuevo teleempresario tuvo también como socio a un familiar del presidente. Sí, a Raúl Salinas de Gortari, hermano de don Carlos. Él me dijo que tenía un fondo que estaba manejando y que le interesaba invertir. Y yo le creí. Yo creo que todos, muchos mexicanos en esa época, creímos en el presidente Salinas en esa época, creímos en el ingeniero Salinas. Salinas Pliego le aceptó a don Raúl en 1993 unos 29 millones de pesos para comprar 700,000. La historia de Ricardo Salinas Pliego como concesionario de la televisión es elocuente. Son las primeras horas de este viernes 27 de diciembre. TV Azteca, en pleno uso de sus derechos y con estricto apego a la ley, reasumió la operación de la planta de transmisión de Canal 40, ubicada en el cerro de Chiquihuite. Buenas noches, ¿sí es tan amable de acercarse? ¿Le tengo una notificación? ¿Sí gusta leerla? Me salieron unos señores encapuchados, todos vestidos de negro, y me tiraron al suelo, esposándome inmediatamente. Y nos dijeron que hiciéramos como si ellos iban llegando, y con toda tranquilidad nosotros les abrimos la puerta. Nos enseñaron un oficio en donde decía que el fallo de algún juicio lo había ganado TV Azteca. No me comprometas más, Alan, ya tengo bastantes cosas que hacer. Don Ricardo efectivamente estaba muy ocupado. La Comisión de Valores de los Estados Unidos lo acusó de ocultar 109 millones de dólares obtenidos mediante una turbia transacción bursátil. O sea, ¿desde cuándo ha estado metido en fraudes, amigos? ¿No? ¿Y qué le hacían? Y ahora que salgan con que, ay, el tío Richie, hay que dar... ¿Quién dice eso? Vean acá lo que causó también, ¿no? Recientemente. Vean esto. Niño queda gravemente herido. Salinas Pliego, ¿no? Él es responsable de un accidente que hoy hubo en Tepoztlán. Estaba el desfile y un niño
que dicen jugaba ahí en las puertas de Banco Azteca, se le cayó la puerta metálica y sostienen que el niño estaba jugando y le cayó la puerta encima, una puerta metálica a un niño pequeño y está muy delicado por el accidente. El responsable de la sucursal de Banco Azteca desestimó toda responsabilidad de la empresa y reiniciaron la tarea y el pueblo se indignó y cerraron la sucursal. El presidente municipal, Perseo Quirós, muy bien, actuando con diligencia y con sensibilidad, clausuró la sucursal. Sucede eso y la empresa dice, yo no, es responsabilidad del niño, ¿cómo va a ser responsabilidad de un niño? Que haya una puerta mal puesta y se le caiga encima. Pues es un niño, miles de millones de dólares y no quiere hacerse cargo del niño que hoy sufrió un accidente a las puertas de Banco Azteca. Lo que tendría que haber puesto es todo lo que necesita el niño Mauro Cargo. O sea, ¿cuánto puede significarle todo lo que necesita Mauro Cargo? No, pero véanlo acá. ¡Chafísima! ¡Y que viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Y con la Virgen de Guadalupe atrás. Y no, es que pida propiedad. Y no. El gritititito. Chafísima, la producción es dueño de una televisora. Y chafísima el mensaje. Le hubiera arrimado una silla ahí a su mujer para que se sentara mientras terminaba la perorata el individuo qué corriente y qué Alejandro, todo es como tú decías hace rato. Que es increíble, amigos. Basura. Pura chatarra, Álvaro. Ideología chatarra, productos chatarra, personajes chatarra, todo lo que Ricardo Salinas Pliego toca se chatarriza. Toda imagínate la condición en la que agarra a los intelectuales amigos, este personaje. La bandera el patrón de los intelectuales, ¿no? Claro, ya está Krause y Aguilar camina ahí. Claro, sí. O sea, imagínate. O sea, lo mismo de siempre de la disidencia. En torno a este personaje, como el gritito. Mira, ya tiene una oportunidad. No, ya, de veras que, miren, incluso hasta Clara lo que decía. Sobre todo se disminuyen tiempos y características de cuando hay una sentencia firme de la Corte. Ahora, por ejemplo, puede haber una sentencia firme de la Corte, pero una persona se puede volver a amparar en ejecución. O sea, miren, 74,000 millones de pesos, ¿no? Ya literalmente con esto y los 500 millones de dólares, ya no tiene nada para poder vivir, ¿no? Entre comillas. De la sentencia. Bueno, entonces, si ya fueron 20 años de juicio, ya hay una sentencia de la Corte. Yo creo que está escondiendo el dinero de alguna manera. El tipo es un ratota. ¿Cómo después te puedes amparar varias veces una vez teniendo una sentencia firme de la Corte? Entonces, temas de ese tipo se ven en la iniciativa que enviamos y sobre todo la reducción de tiempos a hacer autoridad. Ya se le acaba. Por eso está desesperado el tipo. Y aparte vean esto, ¿no? Lo que está pasando acá con esto y donde él pues se robaba mucho del dinero, pues de las remesas de la gente, ¿no? Miren acá. Decirles que pues sí, como mencionamos, se duplicó la tarjeta a raíz del 18 de julio cuando la presidenta presenta acá esta gran alternativa. Tenemos ya más de 67,000 tarjetas, ya más de 23 millones de dólares recibidos aquí en México. Y quiere decir que ya opera de manera eficiente y de manera clara y transparente. Y también saben que de México les están mandando a familiares allá en Estados Unidos. No, y es parte por lo cual está súper enojado. Ben decía, si a los 60 no tienes un helicóptero, eres un tal, ¿no? Haz para que vean lo que dice Ina Finogenova también. Ricardo Salinas Pliego es heredero de una dinastía empresarial mexicana cuya fortuna se inicia con la fábrica de muebles fundada por su bisabuelo a principios del siglo pasado. Un empresario millonario que en los últimos años ha ido construyendo un personaje estridente, crítico del Estado y especialmente del gobierno. Su descripción en X lo define. El Estado no es la solución, es el problema. No se dejen amedrentar por los parásitos del Estado. Lo único que quieren es perpetuarse en el poder. Su confrontación con el progresismo mexicano es conocida y de larga data. Uno de los eventos que lo puso en el foco de la política nacional fue lo que se conoce como el chiquihuitazo, cuando prácticamente tomó por asalto una televisora para instalar la señal de TV Azteca, la plataforma mediática que usa como ariete para extender sus negocios. Ese sello de impunidad marcó el actuar de Salinas Pliego, cuya riqueza creció al amparo de concesiones de bienes públicos, de la evasión masiva de impuestos y de la usura a los estratos bajos de la sociedad. En el inicio del sexenio
sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Fue invitado como miembro del Consejo de Asesores Empresariales del presidente, al que se sumó esperando que su cercanía lo eximiera de pagar la deuda a la hacienda pública. Su conflicto y aversión abierta al proyecto de la Cuarta Transformación pasa porque no han obligado a cumplir la ley que, gracias a sus influencias en el Poder Judicial, siempre pudo sortear. Pero eso ya se acabó. Salinas Pliego se ha negado sistemáticamente a pagar el adeudo. Recientemente volvió a colocar su nombre en la discusión pública tras insinuar que podría buscar la presidencia en 2030. Y más que una declaración improvisada, sus insinuaciones parecen parte de un ensayo general para medir la reacción pública ante un eventual salto a la política. El tío Richie ha construido una narrativa que resuena con miles de usuarios en redes sociales. Frases simples, ataques directos y una postura abiertamente contraria a la corrección política. El empresario busca posicionarse como la alternativa frente a la política tradicional. Sin embargo, la verdadera interrogante es si México está dispuesto a entregar las riendas del país a un magnate mediático cuyo discurso, más que un proyecto de nación sólido, se asemeja a una estrategia de marketing digital. El personaje soez y desafiante que ha construido Salinas Pliego reúne todas las características nocivas que la derecha mexicana observa con atención, y es hora de empezar a ponerle freno. No, y es parte lo que el tema de Milei, ¿no? Que también era un personaje estridente, un personaje que yo odio al Estado y que no sé qué. Pero amigos, véanlo, ¿no? Vean acá cómo se ha construido su riqueza. A base de robar, a base de saltarse las reglas, a base de ser realmente un ratero en todos los sentidos, abusando de la gente, literalmente la más necesitada. A veces de eso este personaje, ahí está, ¿no? Vean lo que está pasando en Argentina, ¿no? Simplemente lo que está haciendo la hermana de Milei. Pero bueno, va que irnos para allá. Es este tema donde literalmente ni siquiera quiere pagar en los Estados Unidos. O sea, está queriéndose agarrar con por donde puede. Y la cosa es, pues, que ya salieron todos estos de la disidencia en la fotografía de que este nuevo proyecto ya no saben ni qué hacer. Ya literalmente es este tema de construir una tras otra fake news, intentando de alguna manera manchar, porque es lo único que tienen para tratar de pues decir, voten a por mí, ¿no? Ese comentario que sí me puso así, ¿qué? ¿Cómo puede haber gente tan que pueda decir, es que hay que darle una oportunidad, que ya no tenemos nada que perder? O sea, ¿en serio puede seguir existiendo esta clase de personas para esto? Es una barbaridad, amigos. Sabiendo lo que ha hecho, sabiendo cómo literalmente se ha burlado a todos e incluso a los mismos Salinas de verdad, ¿no? Que se le tuerce, ¿no? 29.700.000 pesos. No, literalmente, amigos, ¿ustedes qué opinan de esta posición? ¿Creen que la disidencia en México puede ofrecer un proyecto nacional de desarrollo que de verdad pueda hacer que la gente quiera votar por él? Dame un argumento. Quisiera saber si de verdad puede convencer esto a los demás, ¿no? Porque se va a decir, es que AMLO esto, es que con todo lo que durante tantas décadas han tratado de hacer y que obviamente jamás han podido, ¿qué pasa, no? Porque lo único que les queda, ¿qué es? Esta clase de cosas. Ahora ven el por qué está tratando de impulsar este proyecto, amigos. Ahora lo ven. Voy a dejarlo hasta aquí, y para La Granja Humana MX se despide Pablo. Suscríbanse al canal, compartan en sus redes sociales, porque este mensaje tiene que llegar, tiene que llegar para que la gente se dé cuenta quién es en realidad Ricardo Salinas Pliego. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien.